Yo me voy a pronunciar pura y exclusivamente sobre los aspectos jurídicos, en particular de derecho internacional privado, del contrato complementario entre la República Oriental del Uruguay y UPM. ¿Por qué? Porque los demás aspectos políticos, económicos, medioambientales, de impacto en el mercado laboral y demás, no me competen como técnicas. Podría opinar de eso como ciudadana, pero no está la oportunidad para ello. Con respecto a la cláusula 4.2.2.2 del contrato complementario, considero que la misma no es habitual. Por el contrario, si existe algún antecedente, es excepcional. Por supuesto que no tengo estadísticas hechas al respecto, pero sí tengo algunos fundamentos como para explicar mi opinión. La cláusula dice que UPM puede retirarse unilateralmente del negocio, del contrato, por razones de conveniencia y a su entera discreción. Es decir, sin expresión de causa, sin que haya ningún motivo que lo habilite. Entonces, a mí me gustaría marcar qué es lo que dice el derecho comparado, qué es lo que dicen los principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales que representan, plasman por escrito aquellos principios o reglas generales en materia de contratos comerciales internacionales y qué es lo que dice el derecho uruguayo. Me parece pertinente aclarar que si bien la cláusula 17.2 tampoco es la habitual porque no dice con claridad este contrato se rige por el derecho uruguayo, hace una referencia al marco jurídico textual, al marco jurídico actualmente vigente en Roe, constituyendo estos instrumentos la base de su potencial inversión. Cita además, por supuesto, las disposiciones contenidas en el contrato de inversión, en el contrato complementario, sus anexos, adendas y en el tratado bilateral de inversión. Pero aunque el contrato no tuviera esta cláusula 17.2, este contrato se rige por el derecho uruguayo, porque así lo establecen las normas de derecho internacional privado vigentes. En particular, el artículo 2399 del Código Civil uruguayo, con las reglas de interpretación contenidas en el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889, a las cuales el artículo 2399 se remite expresamente para determinar cómo se interpreta ese lugar de cumplimiento, ese punto de conexión lugar de cumplimiento. Entonces, esta aclaración previa es para decir, este contrato se rige por el derecho uruguayo, por lo que surge la cláusula 17.2 del contrato complementario y por lo que surge de las normas de derecho internacional privado vigentes. Vayamos al panorama internacional. Yo lo que quiero es fundamentar mi afirmación de que esta cláusula no solo no es habitual, sino que es contraria a derecho, citando algunos de los principios consagrados a texto expreso por esta obra de recopilación de UNIDROIT. Fíjense ustedes que nosotros tenemos, por supuesto, reconocido en estos principios, la necesidad de prever que en un contrato de ejecución continuada, es decir, esos contratos cuyo cumplimiento se extiende a lo largo del tiempo, esos contratos tienen que tener alguna válvula de escape para cuando ocurren algunas circunstancias de excesiva onerosidad o alguna contingencia no prevista, que no pudo ser prevista por las partes al momento de la celebración del contrato. Este concepto es lo que en inglés se llama hardship clauses, en español excesiva onerosidad. Y fíjense cómo está definido esto
en el artículo 6.2.2 de los principios de UNIDROIT. Dice, hay excesiva onerosidad, entre paréntesis hardship, cuando el equilibrio del contrato es alterado de modo fundamental por el acontecimiento de ciertos eventos, bien porque el costo de la prestación a cargo de una de las partes se ha incrementado, o porque el valor de la prestación que una parte recibe ha disminuido, y establece 4 requisitos que deben darse acumulativamente. Dichos eventos acontecen o llegan a ser conocidos por la parte en desventaja después de la celebración del contrato. B. Los eventos no pudieron ser razonablemente tenidos en cuenta por la parte en desventaja en el momento de celebrarse el contrato. C. Los eventos escapan al control de la parte en desventaja. Y D. El riesgo de tales eventos no fue asumido por la parte en desventaja. Creo que el texto es de una claridad meridiana. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Los efectos de una cláusula, de una circunstancia así, de onerosidad excesiva, superviniente, es decir, posterior al momento de la celebración del contrato. Lo establece el artículo 6.2.3, que hace referencia precisamente a los efectos de la excesiva onerosidad o hardship, y dice, en caso de excesiva onerosidad, la parte en desventaja puede reclamar la renegociación del contrato. Es decir, lo que sí es habitual y lo que prevén los principios generales, las reglas universalmente aceptadas que están plasmadas aquí en los principios de UNIDROIT, no es que una parte puede resolver unilateralmente el contrato en cualquier momento y sin expresión de causa, a su antojo, sino que en caso de que ocurra una circunstancia imprevista al tiempo de la celebración del contrato, puede exigir la renegociación. Ahora, esta circunstancia de onerosidad excesiva puede darse en vez o conjuntamente, además de la causal de fuerza mayor. ¿Y qué es la causal de fuerza mayor? Si bien son conceptos parecidos, son claramente distinguibles desde el punto de vista técnico. El artículo 7.1.7 de los principios de UNIDROIT establecen que el incumplimiento de una parte se excusa si esa parte prueba que el incumplimiento fue debido a un impedimento ajeno a su control y que al momento de celebrarse el contrato no cabía razonablemente esperar haberlo tenido en cuenta o haber evitado o superado sus consecuencias. Es decir, acá es muy importante esto. ¿Por qué? Porque estas cuestiones pueden darse, como les decía, son bastante similares, es decir, hay hechos imprevistos que surgen después de celebrado el contrato, pero distinguibles, como les dije. Pueden darse una, otra o ambas. Y fíjense en lo que dice acá un comentario a los principios. Dice, si alega la fuerza mayor, podría ser excusada, si una parte alega la fuerza mayor, podría ser excusada de cumplir, mientras que si invoca la excesiva onerosidad hardship, en principio lo hará con el propósito de renegociar los términos del contrato y mantenerlo en vigor, aunque adaptando las cláusulas del contrato a las circunstancias, a esas nuevas circunstancias supervinientes. Bueno, muy bien. Ahora, ¿eso quiere decir que no existe la posibilidad de la rescisión o resolución unilateral del contrato? Hay algunos casos, pero son casos estrictamente previstos por el derecho, por la ley, y que no tienen nada que ver con las circunstancias de este contrato complementario entre el Estado uruguayo y UPM. Los principios de UNIDROIT lo prevén en el artículo 7.3.1 y fíjense ustedes en los términos en que lo prevé. Dice, una parte puede resolver el contrato si la falta de cumplimiento de una de las obligaciones de la otra parte constituye un incumplimiento esencial. Bueno, y sigue para determinar si la falta de cumplimiento, etcétera, etcétera. Es decir, que si una parte incumple el contrato, la parte que le corresponde, y ese incumplimiento es esencial,
Entonces la otra parte puede basarse en eso para dar por resuelto el contrato. No tiene nada que ver con esto, porque acá precisamente la cláusula 4222 lo que dice es que UPM podrá desvincularse del contrato por razones de conveniencia y o entera discreción, punto. Lo del año de preaviso es absolutamente marginal. No tiene que ver con el fondo del asunto. Más vale que dé un año de preaviso, pero en fin. No hay causales previstas. Buah. Entonces, ¿por qué hago referencia a los principios de UNIDROIT? Porque como les decía, lo dice el propio preámbulo de los principios, que se establecen aquí las reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales. Este es un texto de alcance universal y es un texto que, entre otras muchas cosas, puede ser utilizado para interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme e incluso el derecho nacional. ¿Y qué dice el derecho nacional? El derecho nacional está en el Código Civil uruguayo. El Código Civil uruguayo tiene normas clarísimas que nos hacen concluir y afirmar que esta cláusula no solo no es habitual, sino que es contraria a derecho. Bueno, en primer lugar, el artículo 1253 del Código Civil, que dice: la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contrayentes, punto. Más claro que eso, yo no sé, no puedo imaginar, no puedo visualizar. Está clarísimo. Luego tenemos el artículo 1413 del Código Civil, que dice que es complementario del anterior, que dice que la obligación contraída bajo una condición que haga depender absolutamente la fuerza de ella de la voluntad del deudor es de ningún efecto. Es decir, no puede depender la validez o no del contrato de una de ellas. Bueno, ¿la regla cuál es? El contrato es la ley de las partes. Pacta sunt servanda. Los pactos deben cumplirse, deben respetarse. Entonces esto contradice eso. No es un tema de opinión personal mío, es un tema que está regulado positivamente desde siempre. Bueno, ahora, ¿puede haber alguna hipótesis de rescisión unilateral? Por supuesto que sí, pero eso está arreglado. ¿Y dónde está arreglado? Está arreglado, por ejemplo, en el artículo 1294 del Código Civil. ¿Y qué dice el 1294? Dice: las partes pueden, por mutuo consentimiento, extinguir las obligaciones creadas por los contratos y retirar los derechos reales que se hubiesen transferido, y pueden también, por mutuo consentimiento, revocar los contratos por las causas que la ley autoriza, Este ejemplar del Código Civil que yo estoy manejando es el anotado y concordado por el profesor de Derecho Civil Andrés Mariño López, que está concordado y anotado, como les digo, y él pone ejemplos aquí de desistimiento unilateral por una de las partes en un contrato. Y son casos excepcionales que no tienen nada que ver con esto. Y les voy a poner un ejemplo, el artículo 16 de la ley 17.250 de defensa del consumidor, que otorga el derecho al consumidor en los contratos celebrados a distancia a resolver o rescindir ipso iure el contrato dentro de los 5 días hábiles desde la formación de este o la entrega del producto. En fin, hay algunos otros casos, por ejemplo el mandato, todos casos que cita Mariño López, ¿no? El mandato se extingue por la revocación del mandante o la renuncia del mandatario, el depósito, y cita las normas del Código Civil, ¿verdad? El depósito se extingue por la simple declaración de voluntad del depositante. Nada que ver con esta circunstancia, por cierto, de un contrato como este, el que estamos hablando. Bueno, para terminar, me gustaría decir que esta cláusula 4.2.2.2 encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 3.2.7 de los principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales, denominado el artículo excesiva desproporción. ¿Y qué es lo que dice la norma? La norma dice: la parte puede anular el contrato, una parte puede anular el contrato
o cualquiera de sus cláusulas, si en el momento de su celebración el contrato o alguna de sus cláusulas otorgan a la otra parte una ventaja excesiva. A tal efecto, se deben tener en cuenta, entre otros, los siguientes factores. Que la otra parte se haya aprovechado injustificadamente de la dependencia, aflicción económica o necesidades apremiantes de la otra parte, o de su falta de previsión, ignorancia, inexperiencia o falta de habilidad en la negociación. Y B, la naturaleza y finalidad del contrato. 2. A petición de la parte legitimada para anular el contrato, el tribunal podrá adoptar el contrato o la cláusula en cuestión, a fin de ajustarlos a criterios comerciales razonables de lealtad negocial. El tribunal también podrá adaptar el contrato o la cláusula en cuestión a petición de la parte que recibió la notificación de la anulación, siempre y cuando dicha parte haga saber su decisión a la otra inmediatamente y, en todo caso, antes de que ésta obre razonablemente de conformidad con su voluntad de anular el contrato. Bueno, y siguen los comentarios. Es decir, acá es evidente que hay una excesiva desproporción a favor de UPM. Porque UPM se puede ir cuando quiera, incumplir el contrato, dejar de lado todo y sin responder por nada. En cambio el Estado no. Si UPM incumple, bueno, tendrá que recurrir a otros mecanismos. Pero la cláusula es unilateral, no es bilateral. En fin, dejo las consideraciones para cada oyente o lector de las normas que yo he citado. Muchas gracias.